Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántos de vosotros no se casa con ninguna marca que le gustan los videojuegos en general? Pues hoy tenemos aquí a un amigo mío tanto personal como de YouTube. Tenemos a Rasiel, un gamer de toda la vida que no se casa con ninguna marca, que disfruta de todo, deja disfrutar, que es lo más importante, y es una persona a la que yo valoro tanto como persona como jugador de videojuegos. Una persona a la cual le gusta superarse en todos los ámbitos y bueno, tengo aquí preparadas unas cuantas preguntas que a ver cómo nos contesta. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Me presento, soy Rasiel y tengo un canal de YouTube donde juego muchísimos juegos, hago unboxing, hago directos, también me gusta comentar vivencias pasadas con los videojuegos. Y CarboGamer me propuso contestar a unas 6 preguntas en el que me pregunta cómo fue mi inicio en el mundo de los videojuegos y bueno, y entre otras preguntas. Así que nada, me he ofrecido voluntario para contestarlas y así me doy a conocer un poquito más y me conocéis. Y si os interesa, pues nada, sois bienvenidos en mi canal, donde no vais a encontrar ningún tipo de fanatismo, juego cualquier plataforma y a disfrutar. Así que nada, voy a contestarte, CarboGamer. Y nada, ahora nos vemos. Hasta ahora. Y bueno, Rasiel, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué te gustan los videojuegos? ¿Qué son para ti? ¿Por qué te gustan los videojuegos? Pues me gustan porque es un mundillo que le dedico muchísimas horas al día y básicamente me distrae y me divierte. Sobre todo me divierte, independientemente de la plataforma que sea. A mí me da igual. He jugado a tantos juegos que me he divertido muchísimo. Y cada día quiero descubrir más, informarme más de cualquier título. Y bueno, no solamente por eso, también porque a día de hoy a mí me ha ayudado en muchísimos problemas que he tenido, no sé, por así decirlo, personales. Y me han hecho evadirme de ciertas cosas que me angustiaban, básicamente. Y no sé, por eso me gusta tanto este mundillo, porque lo veo muy interesante, cada día aprendes más, sobre todo con lo retro, que hay muchísimas joyas interesantes, y por los juegos que he jugado, que se te quedan aquí guardaditos en el corazón, en la memoria, y lo recuerdas todo con muchísimo cariño. Así que no sé qué más que contestarte en esta pregunta, pero básicamente, en resumen, es porque me divierte, me hace evadirme de muchísimas cosas, te desestresa. Lo cierto es que se te ve que hablas con entusiasmo, hablas con emoción y eso me gusta mucho. Bien, para la segunda pregunta me gustaría saber a mí y a todo el mundo, de hecho es una pregunta que yo creo que nos solemos hacer entre nosotros. ¿Cuál fue tu primera videoconsola? ¿Cuál fue tu primera videoconsola? Mi inicio en el mundillo. Pues mi primera videoconsola oficialmente fue la Sega Mega Drive, el primer modelo. Aún recuerdo el pack que me regalaron mis padres, que era el que venía con el Sonic 1 y el Street Fighter 2, el Special Champion Edition. Y ahí fue donde me inicié en este mundito. Jugaba juegos como el Street of Rage, Golden Axe, Columns, los FIFAs, no sé, muchísimos juegos que podía jugar, pero los que más he jugado han sido los Sonic. A mí el Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, sobre todo el Sonic Knuckles, era mi favorito en la Mega Drive. Le he echado muchísimas horas a los Sonic. Al Street Fighter mucho, pero lo jugaba más a doblas con mi padre. Ahí a ver quién ganaba, aunque muchas veces me ganaba él porque se le daba bien jugar con Chun-Li. Pero cuando aprendí a jugar yo con Ryu ya las cosas cambiaron. Y no sé, y también en este inicio del mundillo tuve el privilegio de poder jugar también a la Super Nintendo, porque tenía un amigo mío del colegio en el que hacía que jugase yo a esa consola. Nos las intercambiamos muchas veces, él me dejaba la Super Nintendo y yo a él le dejaba la Mega Drive. Y yo jugaba juegos como Super Mario World, Super Metroid, también jugaba a juegos como Donkey Kong Country, que me encantaba muchísimo Donkey Kong Country. Y no sé, ya han pasado, por a lo largo de mi vida, han pasado muchísimas videoconsolas. También cuento muchísimo la plataforma de videoconsolas, pero también tengo que contar que uno de mis inicios también fue en el PC. Jugaba juegos como el Quake, el Heretic, Exen, aventuras gráficas como Monster Hollywood, Broken Sword, Monkey Island. He jugado muchísimos juegos que me encantan de PC, como StarCraft, Diablo 2, no sé. Así que básicamente mi inicio en el mundo de los videojuegos fue con Sega Mega Drive, pero he tenido el privilegio de jugar a muchísimas plataformas y disfrutar de todas ellas. Yo por eso yo no soy
fanático de ninguna porque disfruto de todo lo que puedo en cualquier plataforma y lo veo un poquito absurdo esa estupidez, ¿no? De enfrentarse en qué compañía es la mejor, cuando básicamente aquí lo que importa es lo que tú disfrutes y en dónde juegues, porque yo, como me he criado con tanta compañía, a mí me ha importado más bien muy poco, pues eso, en qué plataforma jugar. Pero mi inicio oficialmente fue en Mega Drive y a día de hoy es una consola que le tengo especial cariño por esos momentos que me he dado de chaval, jugando en una tele, madre mía, que era súper enorme en el comedor, que todavía recuerdo cómo se conectaba a la antena de la televisión, no es como ahora, ¿no? O como los 90, que se conectaba por Euroconector o por RGB, ¿no? Ese típica clavija que era de colores, el amarillo, rojo y blanco. O como ahora que va todo por HDMI, lo conectas y a volar. Antes no, antes lo conectabas a la antena, tenías que sintonizar el canal, con suerte encontrar dónde estaba sintonizada la consola y jugar. Hay una pregunta que a mí me suelen hacer, que es si pudiera ir a una isla desierta con una videoconsola y su catálogo, ¿cuál sería, no? A mí no me gusta mucho porque si no hay electricidad, pues poco podemos hacer con una videoconsola así. Pero yo creo que más acertado sería ¿cuál es tu plataforma favorita? Y ahora todos en los comentarios me podéis escribir cuál es vuestra plataforma favorita y que Rasiel también nos la diga. ¿Cuál es mi plataforma favorita? Pues me lo pones muy difícil con esta pregunta, porque ya estás viendo que es que tengo de todo. Disfruto de ambas plataformas, tanto como de PC como de consola. A mí me da absolutamente igual, sea donde sea. Lo importante es que a mí me entretengan los videojuegos, que me diviertan y poder disfrutar de los títulos que sea, de lo máximo que pueda disfrutar. Ahí estáis viendo que tengo juegos de PlayStation 3, de PlayStation 4, de la 2, de la 1, de Nintendo Switch, de Wii, Wii U, de Game Boy Color, de PC también tengo muchísimo. Así que plataforma favorita no sé qué contestarte, porque ya te digo, disfruto de ambas. Reconozco que he sido siempre muy Sonyer, porque a mí la primera PlayStation me encantó muchísimo, disfruté de muchísimos videojuegos muy guapos, de sagas como Tomb Raider, Resident Evil, Crash Bandicoot, Siphon Filter, Medieval, Spyro the Dragon, no sé, es que he disfrutado muchísimos juegos. Pero de PC también he disfrutado muchísimos juegos como Doom, Quake, Duke Nukem, Heretic, Hexen, StarCraft, Diablo, no sé. Actualmente juego muchísimo God of Warcraft, Heroes of the Storm, no sé. Así que plataforma favorita no tengo muy difícil contestar. Me quedo con ambas porque yo disfruto de ambas plataformas, independientemente del título que salga. Y ya está. Lo importante es disfrutar, ¿no? Del mundito de los videojuegos, descubrir nuevos títulos que te hagan sentir nuevas sensaciones. Y ahí la estáis viendo, que me da absolutamente igual la plataforma que sea. Lo importante es jugar y divertirte. Cada género de videojuego nos puede retransmitir algo diferente y nos puede hacer que viajemos a mundos diferentes, desconocidos para nosotros, y nos pueden hacer sentir cosas increíbles. ¿Cuál es tu género de videojuegos favorito? Yo sé que es una pregunta difícil y tendrás varios títulos por la cabeza, pero me gustaría saber cuáles son tus géneros favoritos. ¿Cuál es mi género de videojuego favorito? Si me tengo que quedar con alguno, lo tengo muy complicado, porque he jugado a muchísimos géneros. He jugado a Metroidvania, First Person Shooter, acción-aventura, MMORPG, acción-RPG, yo qué sé, JRPG. He jugado a tantos juegos que me gusta quedarme con alguno como favorito. Pero si me tengo que quedar con tres, a pesar de que me gusta también el género Survival Horror, porque soy muy fan de Resident Evil, pero si me tengo que quedar con tres, me quedaría con los de acción-aventura, MMORPG, porque le dedico muchísimas horas a World of Warcraft, y con los First Person Shooter, pero con los de la vieja escuela, juegos como Doom, Duke Nukem, Quake, Heretic, Hexen, Blood, no sé, muchísimos juegos que disfrutaba en PC de First Person Shooter. Y luego ya te digo, MMORPG y acción-aventura, que me gustan muchos juegos como Tomb Raider, Crash Bandicoot, Spyro, Medieval y no sé, muchísimos juegos más. Y es Medieval, joder, que nunca me sale bien el nombre, Medieval o Medieval, como queráis entenderlo, que yo soy muy malo con las pronunciaciones. Así que nada, yo me quedo con esos tres géneros. Yo realmente me inicié en la saga Souls y de hecho lo empecé con Bloodborne y desde que lo inicié, gracias a Rasiel, que fue el que me apoyó, el que me dijo un par de consejillos y el que me tranquilizó para que iniciase por fin
esta gran saga que me ha enamorado, pues me gustaría que lo dijera por qué él ama la saga Souls, qué es lo que le parece, un poquito su experiencia con la saga Souls. Para mí la saga Souls, pues es una pregunta que es muy difícil de contestar, por lo menos para mí, porque tampoco es que sea muy bueno jugando a esta saga. He estado dedicándole muchísimas horas estos últimos años, pero para mí ha significado un gran cambio a nivel de jugador, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a jugar a otros juegos, ¿no? Donde te lo daban todo mascadito, tu punto de guardado, si morías no pasa nada, siempre indicándote dónde tienes que ir, no vaya a ser que te enfades, que te cabres. Y cuando descubrí esta saga, pues me hizo cambiar, ¿no? Mi forma de ver los videojuegos, mi forma no sé, de mejorar y de, sobre todo, de sentir que te superas a ti mismo. Yo, con cada boss que me enfrentaba en esta saga, ha sido una experiencia que no he sido capaz en ningún juego a día de hoy de dármela, ¿no? Eso de enfrentarte a un jefe y que te mata, y que te mata, y que te mata, y que de ahí no pasas, y al final te aprendes su patrón, su forma de atacar y todo, y cuando te lo cargas, esa sensación que te da de liberación y de satisfacción, ya te digo, no me la ha dado ningún videojuego a día de hoy. Ya no solamente por las peleas de los jefes, ¿no? Que sobre todo es por esa... Es famoso el juego sobre todo por eso, y sobre todo por su dificultad, que, ojo, el juego es difícil, pero no es injusto. A ti el juego al principio te enseña cositas básicas, pero luego difícil es, pero no es que no sé cómo explicarlo. Es difícil pero justo, ¿no? A ti te ponen un enemigo en una zona y no significa que te tengas que enfrentar a él, o que te tengas que enfrentar a él donde él está. Tú puedes coger y llevarte al enemigo a otro sitio donde tú te sientas más cómodo y luchar contra él, y a lo mejor así te sale mejor el combate. Puedes usar el escenario, a lo mejor, no sé, para pegarle una patada a un enemigo y tirarlo al vacío. O yo qué sé, o a lo mejor estás como por ejemplo con los arqueros de Norlondo. Ahí es una zona muy injusta, pero bueno, a ti el juego también te brinda la opción de tú poder hacerle un contraataque o intentar hacer que el enemigo se caiga y pasar por ahí. Es cierto que es muy difícil, pero una vez que ya aprendes, ¿no? Aprovechas ciertas mecánicas que te va enseñando el juego, es que es muy satisfactorio avanzar en el juego. Y no sé, sobre todo significa para mí mucho esta saga porque he conocido el lore de muchísimos personajes como Siasmeye de Catalina, de Soler, de mi favorito que es Artorias y el gran Lobo Sif. Son mis jefes favoritos de toda la saga. Y no sé, es que tiene un lore muy rico. No te lo explica el juego en sí, no te va contando la historia, te anima a que tú lo vayas descubriendo, a leerte los objetos, porque cuando te lees los objetos, un anillo, una espada, un escudo, te va contando parte de la historia. Y luego cuando vas juntando todas esas partes, al final vas descubriendo cosas que son muy guapas, no sé. Es para mí una de mis sagas importantes en el mundo de los videojuegos. Para mí ha suponido un gran cambio en mí. He disfrutado muchísimo. Me he enfrentado a bosses que de verdad, aunque son muy difíciles, me encantan. Como por ejemplo Caballero Esclavo Gael, Midir, Artorias, Manus, el Rey Sin Nombre. Son jefes que de verdad, cuando lo ves por primera vez dices, Dios mío santo, ¿cómo me voy a enfrentar yo a esto? Pero cuando aprendes a jugar contra ellos y a saber sus mecánicas y sobre todo a querer mejorarte, a querer superarte a ti mismo, es que de verdad tiene una sensación muy muy chula eso. Y no sé, forma parte de mi vida en los videojuegos esta saga, a la que le tengo muchísimo cariño. Tiene fama de ser difícil, pero yo os digo es difícil, pero si vais con paciencia, con buena letra y poquito a poco, al final aprendéis. Y yo os digo, tenéis que jugarla, la saga sí o sí. Yo empecé en Dark Souls 3, me pasé luego Dark Souls 1, me pasé luego Dark Souls 2 y acabé pasando de Bloodborne. Y de verdad, Bloodborne y la saga Souls son la hostia. Y se me olvida Demon Souls, que de verdad, Demon Souls me lo he pasado entero y es muy guapo. De verdad, está súper chulo. Esa mecánica de las tendencias está muy guapa. No sé cómo lo han implementado en los demás Souls, pero lo de las tendencias mola muchísimo.
Si vas muriendo en el mundo, se va volviendo como más oscura lo que es el mundo, ¿no? Se hace más difícil. Y si vas en estado alma y no mueres, se te hace un poquito más fácil el juego. No te invaden tanto Black Phantom. No sé, de verdad, es que no sé qué más decir de esta saga. Es que para mí es maravillosa. A día de hoy no me arrepiento para nada de haberle dado una oportunidad. Yo era de los de estos que decía, buah, el juego es muy difícil, seguramente me van a matar 40.000 veces. Y sí, me mataron 40.000 veces. Yo cuando jugué a Dark Souls 3 por primera vez, llegué al jefe del tutorial y me reventó la boca. Literalmente me mataba, me desesperé, incluso dejé de jugar al juego. Luego lo retomé otra vez porque me dije a mí mismo, me cago en la leche, me va a poder a mí un jefe de un juego, no le voy a echar ganas cuando antiguamente jugaba otros juegos que eran más difíciles y al final por echarle huevos me lo pasaba. Y así me inicié en la aventura de esta saga y a día de hoy, ya te digo, es una de mis sagas favoritas. Tengo muchísimas cosas y estáis viendo atrás que tengo a mis jefes favoritos como son Artorias y Sif, ahí lo estáis viendo en unos cuadros. Y de verdad, tiene un lore muy rico, una historia que hay que saber comprenderla, hay que leer, hay que ir poquito a poco. Y cuando aprendes, de verdad, es una sensación única que a día de hoy no me ha dado ningún videojuego a mí. Y nada más, no sé qué contarte más de esta saga, pero supone una saga muy importante para mí, junto con las sagas como Soul River, Resident Evil y ahora esta. De verdad, es la que encabeza una de mis sagas favoritas a día de hoy en el mundo de los videojuegos. Y no sé más que comentarte. Esa es mi opinión o mi experiencia con esta saga. Hostia, Rasel, lo cierto es que ahí tienes mucha razón. Bloodborne, Dark Souls no son injustos, son difíciles, pero aprendiéndotelo es como consigues el éxito y cuando lo consigues, wow, qué bien te sientes. Muchísimas gracias por responder. Ahora tengo una pregunta que esto va en parte para tu experiencia, que nos cuentes tu experiencia en la niñez. Sí, había guerras de videojuegos, había bandos Sega, Nintendo, PlayStation, Nintendo, Sega. Se había ese tipo de guerras de videojuegos que parece ser que hoy en día, si no participas en una de ellas, parece ser que no te enteras de la vida. Y me gustaría que tú nos contaras un poquito cómo viviste esto. Bueno, última pregunta. ¿Había guerras entre fans cuando yo era niño con las consolas? Pues yo no recuerdo ninguna guerra, básicamente porque yo ya te he comentado en otras preguntas que me has hecho que yo cuando tenía mi Mega Drive pues la intercambiaba con otro amigo mío que tenía la Super Nintendo. Él no era de estos que decía que la Super Nintendo era mejor que Mega Drive, yo tampoco hice que la Mega Drive era mejor que la Super Nintendo. Es cierto que he conocido a gente que decía que bueno, que los 16 bits eran más potentes, ¿no? que la Super Nintendo. Pero poca cosa. Sé que la prensa sí se tiraba muchísimas pollitas, ¿no? Pero iban a saco entre ellas, sobre todo Mega Drive o Sega, que sí que iba a saco contra Nintendo, pero yo no he vivido tal cual esa guerra entre consolas. Y es que es así, lo digo así claramente. Yo he tenido tantas consolas que a mí me ha importado básicamente tres pepinos, que una consola sea mejor que otra. Yo lo que me importaba era jugar a videojuegos, pasármelo bien, distraerme y sobre todo divertirme, que un juego me entreteniese y me divirtiese, nada más. Yo sé que había gente que decía que el Street Fighter 2 era mejor en Super Nintendo que en Mega Drive. Obviamente tengo que reconocer que en Super Nintendo, jugar con el mando de Super Nintendo era muchísimo mejor, porque el de Mega Drive solamente tenías 3 botones y tenías que hacer a veces combinaciones con el Start y con los otros 3 botones, porque si no, había ataques que no podías hacerlo. Pero me daba igual, a pesar de esas tonterías, yo disfrutaba de los videojuegos. Habrá gente que se habrá peleado por esas tonterías, sé que habrá habido alguna historia o una pelea en el patio del colegio, pero a mí me ha dado igual. Y ya os digo, yo he disfrutado tanto de Super Nintendo como Mega Drive en la época esa en la que Sega iba a saco contra Nintendo. Y luego, cuando he tenido mi PlayStation 1, también he tenido mi Game Boy Color, que he disfrutado muchísimo con el Pokémon, con el Wario y otros juegos más. La Dreamcast no he podido tenerla en mi vida. La Nintendo 64 nunca he podido tenerla. Y de hecho envidiaba a gente que la tenía porque yo no podía. Eso de
por ejemplo, ¿qué os digo? Jugar al Pokémon Stadium, tío, y poder pasar tus Pokémon de la Game Boy Color a la Nintendo 64, para mí eso era lo más. Yo flipaba, yo no podía hacer eso, tío. Yo tenía mi Game Boy Color y no podía disfrutar del Pokémon Stadium con mis Pokémon jugando en una Nintendo 64. Había juegos de la Nintendo 64 que me gustaban, como por ejemplo el Perfect Dark, el 007, el Banjo-Kazooie, el Super Mario 64, y nunca los pude jugar, y eran unos auténticos juegazos, y no me reía del que tenía una Nintendo o una PlayStation 1, al revés. Yo me iba a casa de un amigo, disfrutaba de su Nintendo, y ese venía a mi casa y disfrutaba de la PlayStation 1, y así con la Mega Drive y la Super Nintendo. A mí me daba igual. ¿Que hubo guerra de consolas? Sí, pero yo no la viví. Es así de claro. Y lo digo de verdad. Es que parece mentira. Mucha gente se lo comentó y me dice que es imposible. Que eso de ser tan políticamente correcto es imposible. Pero es que es verdad. Yo sé que había gente que se picaba por decir qué consola era la mejor. Lo de la prensa sí que lo llegué a vivir un poquito. No tanto, porque tampoco es que tuviese muchas revistas en aquella época. Sobre todo cuando era niño, porque dependía de mis padres. Y hablando de padres, es que cada uno se apañaba con lo que tenía. Si tenías una videoconsola con 3 juegos o con un juego, te tenías que apañar con ese juego durante todo el año. Y dependía de tus papás, y es lo que había. Y si te tenías que aguantar con un juego como el que yo tenía, que se me olvidó comentarlo antes, que yo tenía también la Mega Drive, el Regreso al Futuro 3, que ese juego era infumable, pues me tenía que aguantar con ese juego y se acabó. Y me daba igual que la consola de fulanito o venganito fuese mejor. Yo disfrutaba y se acabó. Y ya está. Yo veo que esta guerra de consolas es absurda. Pienso que cada uno tiene que disfrutar de lo que puede y de lo que dispone actualmente. Si tienes una Nintendo Switch, pues disfruta de tu Nintendo Switch. Que tienes una PlayStation 4, pues disfruta de tu PlayStation 4. Y si tienes un PC, pues de un PC. Y se acabó. Y ya está. Es así. No he vivido esa guerra de videoconsola. Hubo gente que sí me acuerdo que me decía que mi Street Fighter 2 era una puta mierda, que se escuchaba muy mal el sonido, que se escuchaba mejor en Super Nintendo. Pero ¿qué os queréis que diga? A mí me daba igual. Y es que es la verdad, y ya está. Solo digo que cada uno es libre de disfrutar de donde quiera, y que eso de los fanatismos y estupideces por pelearse por una compañía es una tontería. Para eso que se peleen las compañías, como hacía Sega y Nintendo, que se peleen entre ellas. Que nos viene bien tener competencia, ¿sabes? Porque es interesante que se peleen compañías por sacar productos mejores y no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre nosotros y dejarnos de esas tonterías que no van a ningún lado. Y ya está. Esa es mi respuesta a tu última pregunta. No he vivido esa guerra de consolas, sé que existía y que había gente que se picaba entre ellos, pero yo no he vivido esa guerra de consolas. Y nada más, no sé qué más comentarte. Para mí ha sido un placer comentarte en estas 6 preguntas. Me ha costado mucho contestar algunas, muchísimas se me han puesto un poco complicadas contestarlas, he tenido que hacer muchas tomas. Pero bueno, espero que te sea de utilidad, que a tu público le mole conocerme un poquito más. Y nada, estáis invitados a pasaros por mi canal, que ya os digo, no hay fanatismo, disfruta de cualquier compañía y sobre todo lo que busco es una comunidad sana, donde se pueda jugar cualquier juego y debatir debatir cualquier tema con educación y con respeto, y sin esas tonterías de insultarse de si eres un pipero porque tienes una PlayStation 4, o eres un Nintendo poser porque tienes un Nintendo o Xbox o lo que sea. Aquí cada uno disfruta de lo que quiere y donde puede. Nada más, me despido y nada, un placer haber comentado estas preguntas, Calvo. A cuidarse y chao chao. Adiós. Efectivamente, Rosel, como tú bien estás diciendo, la guerra de consolas era más de niños. En esa época pues nos esperábamos por otro tipo de cosas, pero no dejaba de ser eso, de niños. Lo que me molesta es que hoy en día pues adultos ya se pongan con la guerra de consolas, que lleguen a esos niveles.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rasiel, por darnos tu punto de vista. Muchísimas gracias por dejar que mi audiencia te pueda conocer, por mi público, mis suscriptores. Y bueno, pues que si quieren que vayan a tu canal, que la verdad yo me lo paso bien viendo tus directos. De hecho, se puede debatir contigo de muchos temas y hablas de muchísimas cosas, que es genial. Un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.